Soy madre soltera de Joao, mi hijo de 8 años. Desde que me separé de su padre hace 4 años, he hecho todo lo posible para que su vida sea lo más tranquila y feliz posible. Soy enfermera y trabajo en turnos nocturnos de vez en cuando, así que mi rutina es bastante agitada, pero siempre me esfuerzo por estar presente. Esto ocurrió el mes pasado, un martes. Estábamos cenando, como de costumbre, después de un día típico. Joao me contaba sobre la escuela y yo intentaba sacar alguna información sobre lo que había comido en el recreo. Él es un niño inteligente, pero un poco reservado, ¿sabes? Esa noche, todo parecía normal hasta que mi celular sonó. Un número desconocido. Casi lo ignoro, pero atendí pensando que podría ser del trabajo o alguien queriendo hablar sobre las cuentas del mes. Una voz masculina respondió al otro lado. Estaba tranquila, casi demasiado educada, pero sonaba como si intentara esconder algo. Dijo, conozco a Joao. Al principio, pensé que tenía algo que ver con la escuela, pero luego continuó, sé que él está con una camiseta azul con un dinosaurio estampado, sentado ahora en la mesa de la cocina. Miré a Joao, que estaba exactamente como el hombre lo había descrito. Pensé que era una broma de mal gusto y colgué. Intenté convencerme de que solo era alguien intentando asustarme, pero esa noche no pude dormir bien. A la mañana siguiente, dejé a Joao en la escuela y pasé el día tratando de olvidar lo que había ocurrido. Me convencí de que era solo alguien jugando con información aleatoria, tal vez un conocido del barrio que nos vio por la ventana. Aún así, no le conté nada a Joao. No quería asustarlo sin razón. Durante el trabajo, repasé mentalmente cada detalle de nuestra rutina, tratando de entender cómo ese hombre sabía tanto. Cuando llegué a casa esa noche, todavía me sentía inquieta. Me aseguré de revisar todas las puertas y ventanas antes de dormir, algo que nunca había hecho. Era como si una sombra invisible se cerniera sobre la casa. En la tercera noche, el teléfono volvió a sonar. El mismo número. Mi estómago se hundió, pero esta vez atendí con firmeza. ¿Quién eres?, pregunté sin rodeos. La misma voz respondió, con un tono que mezclaba diversión y cinismo, deberías agradecerme por cuidar de tu hijo. Le pregunté qué quería, pero él esquivaba mis preguntas y comenzó a enumerar cosas que solo alguien que realmente conviviera con Joao podría saber: el peluche con el que duerme abrazado, el miedo que tiene a las arañas. Hasta una canción que le gusta cantar mientras se baña. Era increíblemente específico. Cuando colgué, me encontré llorando sola en el sofá, sintiendo por primera vez que mi casa ya no era un lugar seguro. A la mañana siguiente, decidí actuar. Pasé por la comisaría antes de ir al trabajo para presentar una denuncia. Conté todo, pero mientras hablaba, pude ver en la expresión del policía esa actitud escéptica. Debe ser algún conocido haciendo una broma. Esto pasa, dijo, tratando de minimizar. Les di el número de teléfono y prometieron investigar, pero parecía más una obligación protocolar que algo que realmente los preocupaba. De vuelta al trabajo, traté de concentrarme, pero cada vez que mi celular vibraba, sentía que algo estaba mal, y lo sabía. Esa noche tomé una decisión drástica, llamé a mi madre y le pedí que se quedara con Joao unos días. No quise contarle todos los detalles, solo le dije que estaba preocupada por algunas llamadas extrañas. Ella no hizo muchas preguntas, pero noté el tono de preocupación en su voz. La casa quedó increíblemente silenciosa sin Joao, pero, de alguna forma, eso solo hacía que todo fuera más aterrador. Esperaba que su ausencia alejase al extraño, pero cuando el teléfono sonó esa madrugada, entendí que estaba muy equivocada. Sacar a Joao de la casa no servirá de nada, dijo la voz al otro lado. Sabía que Joao no estaba allí. Después de esa llamada, algo dentro de mí cambió. Me di cuenta de que no solo estaba jugando, había un propósito detrás de todo eso, una insistencia que me dejaba sin fuerzas. No dormí esa noche. Pasé horas en la sala, sosteniendo el teléfono y mirando hacia la puerta como si en cualquier momento alguien pudiera entrar. Al día siguiente, busqué una empresa para instalar cámaras de seguridad. Fueron rápidos, y en pocas horas tenía al menos una oportunidad de registrar cualquier movimiento extraño. Esa noche,
me senté en el sofá, mirando las imágenes en el monitor como si me fueran a dar respuestas. El silencio de la casa parecía aún más opresivo con Joao lejos, pero sabía que él estaba a salvo con mi madre. Las siguientes noches fueron más tranquilas, demasiado tranquilas. Las llamadas se detuvieron, y comencé a preguntarme si había exagerado. Tal vez él se dio cuenta de que no iba a ceder y desistió. Fue entonces cuando, una tarde cualquiera, mientras estaba en el trabajo, recibí un mensaje. Era un video, enviado desde un número desconocido. Mis dedos temblaban al abrirlo. El video mostraba a Joao, sentado en el patio de la casa de mi madre, jugando con el perro. La filmación parecía haber sido hecha desde detrás de una cerca. Mi sangre se heló. Llamé a mi madre inmediatamente, pidiéndole que cerrara todas las puertas y no dejara a Joao salir de la casa. Fue en ese momento cuando me di cuenta de que la situación estaba mucho más allá de mi control. Con el corazón acelerado, tomé el auto y me dirigí directamente a la casa de mi madre. En el camino, alternaba entre llamarla a ella y a la policía, intentando explicar la gravedad de la situación. Cuando llegué, vi que mi madre ya había cerrado todo, como le pedí. Joao estaba en el sofá, abrazado a su peluche, con una expresión confundida en su rostro. No quise asustarlo, así que traté de mantener la calma, pero mi madre notó la tensión. Le mostré el video, y su mirada se volvió pálida. ¿Eso se grabó aquí? Asentí, luchando contra las ganas de llorar. Más tarde esa noche, los policías llegaron e inspeccionaron el área, pero no encontraron nada raro. Sugirieron que podría ser alguien conocido o incluso un excompañero, y fue entonces cuando recordé al padre de Joao. El padre de Joao, Marcos, siempre fue inestable. Nos habíamos separado porque no podía controlar su temperamento, y las visitas a Joao cesaron después de un episodio en el que apareció alterado y me gritó frente al niño. Desde entonces, desapareció por completo, o al menos eso pensaba yo. Llamé a un amigo en común que aún tenía contacto con él, pero la respuesta fue perturbadora. Marcos ha hablado mucho sobre Joao últimamente, como si lo extrañara, pero no sabía que él estaba de nuevo en esta ciudad. Algo en el tono de esa frase me hizo darme cuenta de que necesitaba proteger a mi hijo a toda costa. Decidí que no podía esperar que la policía lo resolviera todo por su cuenta. Comencé a reunir información sobre Marcos por mi cuenta, rastreando perfiles antiguos en redes sociales y pidiendo ayuda a conocidos. Fue en uno de esos perfiles olvidados que encontré algo que me dejó un nudo en la garganta, una foto reciente de él, tomada en un parque de la ciudad. Al fondo de la imagen, casi imperceptible, estaba Joao jugando en el tobogán. La leyenda decía algo como, esos momentos buenos que nunca podremos recuperar. Era oficial. Nos estaba observando, tal vez desde hacía semanas. El saber que había estado tan cerca sin que lo notara me causaba una mezcla de rabia y pánico. Volví a llamar a la policía, esta vez con más pruebas, pero aún parecía insuficiente para una acción directa. Mientras esperaba respuestas, decidí que mi prioridad era sacar a Joao de esa situación. Fui a un abogado, quien me recomendó solicitar una orden de restricción. Aún así, el miedo persistía. Cada noche parecía interminable. El silencio siempre era interrumpido por el sonido de la madera crujir o por mi propia respiración pesada, como si mi casa hubiera cobrado vida y estuviera conspirando contra mí. Fue en una de esas madrugadas cuando escuché el sonido que más temía, pasos en el jardín. Corrí hasta el monitor de las cámaras y vi una figura masculina parada cerca de la ventana del cuarto de Joao. Ese momento fue decisivo. Llamé a la policía de inmediato y me quedé en línea hasta que las sirenas iluminaron la calle. Los policías llegaron rápidamente y comenzaron a registrar el jardín. La figura ya no estaba, pero una de las cámaras había capturado claramente su rostro, era Marcos. Mostré el video a las autoridades, y eso fue suficiente para que finalmente emitieran una orden de restricción. En los días siguientes, lo localizaron en un hotel barato en las afueras de la ciudad. Cuando lo arrestaron, llevaba una foto de Joao en el bolsillo y un diario lleno de anotaciones sobre reconectar con la familia. Fue perturbador saber cuánto había planeado acercarse a nosotros sin que me diera cuenta. Incluso después de que lo arrestaron,
el sentimiento de inseguridad no desapareció de inmediato. Instalé cerraduras adicionales y mantuve las cámaras, pero, sobre todo, redoblé mi atención hacia Joao. Él no entendió todo lo que pasó y prefiero que siga sin entenderlo. Para él, fue solo una etapa en la que mamá estaba muy pendiente. Aún hoy me pregunto cómo logró observarnos tanto tiempo sin que lo notara, pero me siento aliviada de haber tomado medidas antes de que algo peor sucediera. Desde entonces, mi prioridad absoluta ha sido proteger a mi hijo y asegurarme de que crezca en un ambiente seguro. La experiencia me dejó marcas, pero también me hizo valorar aún más a las personas cercanas a mí. Fue una pesadilla de la que, afortunadamente, logramos despertar a tiempo. No sé si algún día podré perdonar a Marcos o entender sus motivaciones, pero eso ya no importa. Lo importante es que, después de todo, Joao sigue aquí, feliz, sano y seguro. Y eso es todo lo que necesito. Cuando tenía 22 años, estaba en segundo año de la universidad, viviendo esa mezcla de emoción y caos que solo la vida universitaria puede ofrecer. En ese momento, decidí mudarme del dormitorio universitario a algo más barato y encontré una casa compartida por 4 personas. El lugar estaba lejos de ser perfecto, paredes delgadas, plomería ruidosa y esa cocina que parecía nunca quedar limpia, pero se ajustaba al presupuesto y tenía un cierto encanto desgastado. Mis compañeros de casa eran una mezcla de personalidades: Sofía, una artista siempre pintando en la sala; Cayo, que estudiaba ingeniería y siempre se quejaba de la vida, y un tipo llamado Davi, de quien casi no sabía nada. Él era raro. No raro en el sentido de extraño, sino en el sentido de casi invisible. La primera vez que lo vi fue el día en que me mudé. Davi era alto y delgado, tenía los ojos que parecían no enfocarse en nada y hablaba bajo, casi como si no quisiera ser escuchado. Me saludó con un rápido movimiento de cabeza y desapareció en la habitación junto a la mía. Desde entonces, su presencia en la casa fue un enigma. No salía para socializar, no cocinaba, y no recuerdo haber oído música, televisión ni ningún sonido proveniente de su habitación. Parecía que ese espacio era una cápsula de silencio absoluto. Al principio pensé que era solo su manera de ser, quizás tímido o reservado, pero con el tiempo, la falta de señales de vida comenzó a incomodarme. Era como si realmente no estuviera allí, o como si estuviera tratando de no ser notado. Una noche, mientras revisaba algunos textos para un examen, noté que algo parecía diferente. No había luz saliendo de la rendija debajo de la puerta de Davi, ni el discreto sonido de pasos que a veces escuchaba cuando él se movía. Pensé que podría haberse ido, pero en los días siguientes, su ausencia se volvió evidente. El plato que siempre dejaba en el fregadero, aunque rara vez, ya no apareció. Sofía comentó de manera casual que Davi parecía haber desaparecido, y Cayo dijo que ni lo había notado, lo cual, viniendo de él, no era sorpresa. El silencio en la habitación de al lado comenzó a perturbarme. Comencé a prestar atención al más mínimo detalle, como si algo estuviera fuera de lugar, pero lo que me dejaba más incómodo era el hecho de que todo estaba exactamente igual. Como si nunca hubiera estado allí de verdad. Después de una semana sin señales de vida, la inquietud me venció. Decidí revisar su habitación. Era raro invadir la privacidad de alguien, pero la preocupación y la curiosidad hablaron más fuerte. La puerta no estaba cerrada con llave. Cuando la empujé, sentí un escalofrío subir por mi espina dorsal. La habitación estaba completamente ordenada, casi estéril. La cama estaba perfectamente hecha, los libros en la estantería parecían intactos y había una maleta cerrada en la esquina. No había señales de que alguien hubiera salido apresuradamente o estuviera de vuelta. Y lo más extraño, no había polvo acumulado en ningún lugar, a pesar del tiempo que llevaba desaparecido. Era como si la habitación hubiera sido congelada en el tiempo. Ese descubrimiento solo me dejó más intrigado. ¿Por qué alguien se iría así, sin llevar nada? Pasé el resto del día tratando de no pensar en el asunto, pero era imposible. Esa noche, mencioné la desaparición de Davi durante la cena. Sofía me miró con una expresión algo confundida y dijo algo que me puso los pelos de punta:
nunca vi a Davi comer aquí. ¿Lo has visto en la cocina? Cayo se encogió de hombros, como siempre, pero yo sabía que Sofía tenía razón. Pensándolo bien, era cierto. Nunca usó la cocina, nunca pidió nada prestado, nunca cruzó nuestro camino en los espacios comunes. Era como si la habitación fuera el único lugar donde existiera, y ahora ni eso. Inquieto, decidí investigar más a fondo. Fui al contrato de arrendamiento, un documento simple que guardaba en un cajón del pasillo. El nombre de todos estaba allí, el mío, el de Sofía, el de Cayo, pero ningún Davi. Me quedé mirando esa lista. ¿Cómo era posible? Él estuvo allí el día en que me mudé, incluso tenía una llave de su habitación. Volví a su cuarto, decidido a encontrar alguna pista. Revuelvo cajones, abrí el armario, incluso revisé dentro de la maleta. Nada. Ninguna foto, cartera, documento, absolutamente nada que vinculara esa habitación con una persona real. Solo ropa genérica y libros que parecían nunca haber sido abiertos. Esa noche, no pude dormir bien. Cada vez que cerraba los ojos, imaginaba el rostro de Davi, esa expresión distante, casi vacía. ¿Quién era él? ¿Por qué parecía no haber dejado ningún rastro? Comencé a preguntarme si realmente había sido humano. La idea me parecía absurda, pero la falta de respuestas hacía que mi mente creara teorías cada vez más raras. Incluso consideré hablar con la dueña de la casa, pero algo me decía que eso solo traería más preguntas que respuestas. El silencio de esa habitación al lado, que antes solo era extraño, ahora parecía casi opresivo. Cada crujido de la casa por la noche me hacía contener la respiración, como si esperara escuchar pasos de un lugar vacío. Fue entonces que algo sucedió. Alrededor de las 3 de la mañana, escuché un ruido proveniente de su habitación. Era un sonido bajo, casi imperceptible, como un susurro mezclado con el sonido de algo raspando el suelo. La habitación estaba vacía. El sonido se detuvo por unos segundos, y cuando comencé a convencerme de que lo había imaginado todo, lo escuché de nuevo, más fuerte esta vez. Junté todo el coraje que tenía y salí de mi cuarto. El pasillo estaba sumido en la penumbra, iluminado solo por la luz tenue que salía de debajo de la puerta de Sofía. Caminé hasta la habitación de Davi, cada paso pesado como plomo. Cuando toqué el picaporte, el sonido cesó. Y luego, el silencio volvió, tan profundo que parecía devorarme. Me quedé parado allí por algunos segundos. Finalmente, tomé coraje y empujé la puerta. La habitación estaba igual que antes, absolutamente intacta, sin el más mínimo signo de que algo, o alguien, estuviera allí. Mis ojos recorrieron cada rincón, tratando de encontrar algo fuera de lugar, pero era como si el sonido hubiera venido de la nada. Respiré hondo y volví a mi cuarto, tratando de convencerme de que era solo mi imaginación. Pero, mientras me acostaba en la cama, algo me hizo detenerme. En la mesa de noche, el libro que estaba leyendo tenía una página marcada. No era así como lo había dejado. Lo sabía con certeza. A la mañana siguiente, fui a hablar con la dueña de la casa. No quería parecer paranoico, así que pregunté casualmente por los residentes registrados. Ella frunció el ceño, sacó una carpeta de documentos y comenzó a enumerar los nombres: Sofía, Cayo, yo y Solo. Pregunté por Davi, describí cómo era, e incluso mencioné que estaba allí el día de mi mudanza. Su respuesta me dejó helado: no tengo idea de quién estás hablando. Nunca alquilé la habitación a alguien con ese nombre. Eso no tenía sentido. ¿Cómo podía alguien estar allí, tener una habitación, una llave, pero simplemente no existir en los registros? La sensación de que algo estaba profundamente mal me golpeó como un puño. Después de eso, mi inquietud se convirtió en obsesión. Comencé a evitar las clases para investigar más a fondo. Pasé horas buscando en internet cualquier cosa que pudiera vincular el nombre Davi a alguien que haya vivido en la casa antes. No encontré nada. Decidí hablar con Sofía y Cayo, pero ambos parecían ajenos a la gravedad de la situación. Sofía dijo que creía haberlo visto algunas veces, pero su memoria estaba algo nublada, como si estuviera recordando un sueño. Cayo, como siempre,
estaba más interesado en el videojuego que en la conversación. Era solo un tipo raro, ¿no? Estás exagerando. Pero yo sabía que no se trataba solo de eso. Algo estaba pasando, y nadie parecía importarle. Esa noche, decidí echar un último vistazo en la habitación de Davi. Esta vez fui más preparado, llevando una linterna y mi celular para grabarlo todo. Cuando entré, el aire parecía más frío, como si la temperatura allí fuera diferente al resto de la casa. Revisé cada rincón una vez más, pero nada parecía fuera de lugar. Solo cuando me agaché para mirar debajo de la cama, encontré algo. Era una pequeña caja de madera, vieja y desgastada, casi invisible en la sombra. Dentro de ella había un cuaderno. Las páginas estaban cubiertas de anotaciones escritas con una caligrafía irregular, como si la persona que escribiera estuviera apurada o asustada. Algunas palabras eran solo garabatos, pero otras eran lo suficientemente legibles como para dejarme aterrorizado. Él siempre está mirando, la puerta nunca debe estar abierta de noche, y la más perturbadora de todas. Repetida varias veces, no soy real. Cerré el cuaderno con manos temblorosas, el corazón a mil. No soy real. Eso no tenía sentido, pero tampoco parecía una broma. ¿Quién escribiría algo así? Puse la caja de nuevo donde estaba y salí de la habitación sintiendo como si tuviera un nudo en el estómago. Esa noche, decidí cerrar con llave la puerta de mi habitación. No sé muy bien qué esperaba evitar, pero la sensación de ser observado era insoportable. Alrededor de las 2 de la mañana, me desperté con un ruido. Era la manija de la puerta de mi habitación, girando lentamente. Mi garganta se secó. Contuve la respiración, cada músculo de mi cuerpo tenso, mientras el sonido continuaba, un clic, seguido de un rasguño. De repente, todo se detuvo. Me quedé allí, inmóvil, hasta el amanecer, con la luz encendida y un peso aplastante en el pecho. A la mañana siguiente, no pude más. Tomé mis cosas y me fui sin mirar atrás. No me despedí de Sofía ni de Cayo, y nunca expliqué el motivo de mi partida. Después de eso, bloqueé el número de la propietaria y traté de borrar esa experiencia de mi mente. Pero, a veces, me despierto en medio de la noche y juro escuchar ese sonido de nuevo, como si algo o alguien aún estuviera intentando entrar. Nunca más busqué saber qué pasó con Davi o esa habitación, pero hasta el día de hoy, no puedo evitar preguntarme, ¿quién o qué era él? Tal vez nunca lo descubra, pero una cosa es cierta, hay lugares que guardan secretos que no deberíamos intentar entender. Soy Lucas, tengo 34 años y, el año pasado, finalmente pude hacer realidad el sueño de comprar mi primera casa. Fue un gran alivio después de años pagando alquiler. Era una casa antigua, pero con mucho potencial. Uno de esos hallazgos en subastas de propiedades hipotecadas, ¿sabes? Apenas podía esperar para renovarla y dejar todo a mi gusto. En ese momento, trabajaba como técnico en TI y hacía algunos trabajos freelance, así que el dinero estaba justo, pero la idea de tener algo propio me daba fuerzas. La casa estaba en un barrio tranquilo, con calles arboladas y un ambiente casi nostálgico. Parecía perfecta. Al menos, eso pensé hasta que comenzaron las reformas. El primer día, ya sabía que tendría trabajo. La pintura se estaba despegando, el piso de madera hacía esos crujidos de película de terror y el papel tapiz viejo parecía haber vivido mejores días, como en los años 70. Comencé a arrancar el papel tapiz en el dormitorio principal. Detrás de él, encontré una sorpresa, palabras garabateadas directamente en la pared. La frase decía, "Te vas a arrepentir". Parecía escrita con carbón, las letras borrosas como si alguien hubiera presionado con fuerza. Pensé que era alguna broma de mal gusto del antiguo dueño. Reí nerviosamente, tomé una foto para mostrar a mis amigos y seguí adelante. Pero esa frase me dejó con un nudo en el estómago que no podía explicar. En los días siguientes, el trabajo de renovación fue intenso. Estaba desmontando los armarios de la cocina cuando encontré algo más extraño. Detrás de la estufa había un pequeño trozo de papel pegado con cinta adhesiva. Estaba amarillento por el paso del tiempo,
pero se podía leer claramente: deja en paz mis recuerdos. Era como si alguien lo hubiera dejado ahí a propósito, escondido, esperando ser encontrado algún día. No era la primera vez que encontraba algo raro, pero eso me dio un escalofrío diferente. Me quedé allí parado, sosteniendo el papel, tratando de entender lo que significaba. ¿Solo era una coincidencia? ¿O había algo más en esta historia? La sensación de que algo estaba fuera de lugar comenzó a crecer. Intenté no pensar mucho en el asunto y seguí con la reforma, pero cada habitación parecía esconder más mensajes. Debajo de una tabla suelta en el pasillo, encontré otro billete: no perteneces a este lugar. Las palabras parecían apresuradas, garabateadas con rabia. Comencé a fijarme en detalles que antes no había notado: la forma en que las ventanas siempre parecían un poco empañadas, incluso con el clima seco, y el sonido de crujidos por la noche que, en mi cabeza, eran solo la casa vieja ajustándose. Pero ahora ya no estaba tan seguro. Esa noche, me costó dormir. Cada sonido de la casa parecía amplificado, y me encontraba mirando hacia la puerta del dormitorio como si esperara que algo o alguien apareciera allí. Alrededor de las 3 de la mañana, desperté con un ruido. Era sutil, como el crujido de una tabla bajo un pie. Intenté convencerme de que solo era mi mente jugando trucos, pero cuando me levanté para verificar, vi algo: la puerta trasera, que estaba seguro de haber cerrado antes de dormir, estaba completamente abierta, balanceándose suavemente con el viento. Mis manos temblaban mientras me acercaba para cerrarla y asegurármela de nuevo. Fue entonces cuando me di cuenta: había marcas de suciedad en el suelo, como huellas descalzas, que iban desde la puerta hasta el pasillo. Seguí esas huellas. Paraban justo en la entrada del cuarto que estaba renovando. Cuando encendí la luz, todo parecía en orden, pero había un detalle que no estaba allí antes: en el espejo, escrito con algo que parecía grasa, estaban las palabras: sal de aquí mientras puedas. Ver eso me dejó paralizado. No sabía si era algún tipo de broma siniestra o algo peor. Pasé el resto de la noche despierto, con todas las luces encendidas, tratando de entender lo que estaba pasando. Por la mañana, decidí que necesitaba saber más sobre el antiguo dueño de la casa. Algo me decía que él tenía la respuesta para esa pesadilla. Pasé el día siguiente buscando información sobre la casa y el antiguo dueño. En el registro, pude obtener algunos datos. El último propietario era un hombre llamado Eduardo Galbao. Descubrí que había perdido la casa años atrás debido a deudas acumuladas. Hablé con un vecino mayor que me contó que Eduardo se había quedado completamente destrozado por la pérdida y, al parecer, nunca lo superó. Decía a todo el mundo que la casa guardaba sus recuerdos más preciosos. Nadie sabía exactamente qué quería decir con eso, pero el hombre tenía fama de ser un poco excéntrico. El vecino me dio un consejo antes de irme: si fuera tú, cerraría bien las puertas. Eduardo no es una mala persona, pero nunca aceptó que la casa ya no es suya. Esas palabras rondaban mi cabeza mientras volvía a casa. Decidí revisar todas las cerraduras y ventanas. No sabía qué esperaba encontrar, pero la sensación de que alguien podía entrar en cualquier momento no me dejaba en paz. Esa noche, cuando todo estaba en silencio, escuché nuevamente el ruido de pasos. Eran diferentes esta vez, firmes, como si alguien estuviera caminando deliberadamente dentro de la casa. Tomé mi celular y, con la linterna encendida, comencé a seguir el sonido. Venía del dormitorio principal, el mismo donde había encontrado los primeros mensajes. Cuando abrí la puerta, vi algo que hizo que mi sangre se helara. Eduardo estaba allí, parado en el medio de la habitación, sosteniendo una foto antigua en una mano y un objeto extraño en la otra. Me miró como si yo fuera el intruso. Quedé completamente paralizado, sin saber qué hacer o decir. Eduardo parecía tan real como yo, pero la situación era tan absurda que mi mente simplemente no lo procesaba. No dijo nada al principio. Solo me miró con una expresión vacía, pero cargada de algo que parecía una mezcla de tristeza y rabia. Luego, levantó la foto que sostenía y me la mostró. Era una imagen antigua de la sala de la casa, llena de muebles que ya no estaban allí, y una familia que supuse que era la suya. Ellos están aquí, dijo,
con una voz baja y rasposa. Pero tú no puedes verlos. No entiendes, ellos están atrapados. Eso me dio un escalofrío profundo. Antes de que pudiera responder, dejó la foto en el suelo y dio un paso hacia mí. Mi instinto fue correr, pero mis piernas no se movían. Entonces, como un reflejo, levanté el celular para iluminar mejor la escena. La luz de la linterna iluminó el rostro de Eduardo y por un breve momento pareció más pálido que antes, casi translúcido. Se detuvo, metió la mano en el bolsillo y sacó una llave oxidada. Ellos me encerraron todo esto dentro de mí. Solo quiero mis recuerdos de vuelta, dijo, casi suplicando. Sentí una mezcla de miedo y pena. No sabía si estaba tratando con alguien mentalmente inestable o con algo que iba más allá de lo comprensible. Sin pensar, le pregunté, ¿cómo puedo ayudarte? Eduardo me miró con una expresión de sorpresa, como si nadie le hubiera hecho esa pregunta antes. Deja la casa. Deja todo, respondió. Luego, simplemente desapareció ante mis ojos. Después de que Eduardo desapareciera, me quedé allí, parado, mirando el vacío, sin saber si todo había sido una imaginación mía o si realmente había sucedido. Tomé la foto que él había dejado en el suelo. El retrato parecía inofensivo, pero al mirarlo más de cerca, noté algo extraño. Las sombras de las personas en la imagen parecían, descolocadas, como si no coincidieran con la luz que iluminaba la sala. Mis instintos me decían que era hora de irme de allí, pero, terco como soy, decidí investigar más. Necesitaba entender qué quería decir con ellos están atrapados. Tal vez fuera una pista sobre los mensajes y los ruidos que me atormentaban desde que llegué. A la mañana siguiente, llevé la foto a una tienda de antigüedades local. El dueño, un hombre de apariencia excéntrica, estudió el retrato durante unos minutos antes de preguntarme dónde lo había encontrado. Cuando le expliqué sobre la casa, se mostró visiblemente incómodo. Esta foto es extraña. Parece que ha sido manipulada, pero no de una forma común. Esas sombras no son normales y la energía que lleva consigo es pesada. Me aconsejó que quemara la foto y que no volviera jamás a esa casa. Pero no pude. Parte de mí sentía que, si la dejaba atrás, nunca encontraría paz. Así que, esa noche, regresé a la casa y decidí hacer una última cosa. Volví a la casa con la foto y la llave oxidada que Eduardo había dejado caer antes de desaparecer. A esa altura, ya estaba emocionalmente agotado, pero decidido a poner fin a todo eso. Decidí explorar un lugar que hasta entonces había ignorado, el sótano. Estaba cerrado desde el día en que me mudé y nunca tuve la curiosidad suficiente para forzar la entrada. La llave que Eduardo había dejado parecía encajar perfectamente en la cerradura. Con las manos temblorosas, giré la llave y escuché el clic de la tranca al abrirse. El aire de allí abajo era pesado, como si nadie hubiera pisado ese lugar en décadas. El olor a moho era casi insoportable. Mientras bajaba las escaleras, iluminé el lugar con mi celular. El sótano estaba vacío, excepto por una pequeña caja de madera en el centro del piso de concreto. Al acercarme, vi que la tapa tenía inscripciones similares a los mensajes que había encontrado por la casa, memorias que nunca se pierden. Abrí la caja con cuidado y, dentro, encontré una pila de fotos antiguas, todas de la familia de Eduardo. Algunas mostraban momentos felices, pero otras tenían la misma distorsión siniestra en las sombras. Al fondo de la caja había un cuaderno viejo. En él, Eduardo había escrito decenas de páginas sobre cómo creía que la casa había robado las almas de su familia, atrapándolas allí. No sé exactamente qué me impulsó a hacer lo que hice, pero sentí que debía liberarlos. Tomé las fotos y el cuaderno y llevé todo al patio. Hice una fogata improvisada y arrojé todo allí. Mientras las llamas consumían el papel, escuché un sonido extraño, casi como un susurro que venía de todas partes. Parecía un agradecimiento, pero estaba tan bajo que no podía distinguir las palabras. Cuando la fogata se apagó, el silencio se apoderó del lugar. Desde ese día, nunca volví a escuchar ruidos ni encontrar mensajes en la casa. Vendí la propiedad pocos meses después y me mudé a un departamento. Hasta hoy,
No sé si realmente liberé algo o si todo eso solo lo imaginé. Pero, de vez en cuando, sueño con Eduardo, parado en medio de la habitación, mirándome con esa misma mirada vacía. Nunca dice nada, pero despierto con la misma sensación. Tal vez resolví el problema de la casa, pero las memorias de Eduardo nunca me dejaron completamente. Siempre estuve muy cerca de mi abuela, doña Amelia. Ella era el corazón de la familia, siempre acogedora, con su café recién colado y esa sonrisa cálida que parecía derretir cualquier problema. Ese día en particular, me llamó para que la ayudara a limpiar el sótano, algo que no hacía desde hacía años. Yo tenía 26 años en ese momento, trabajaba como freelance, y mi horario flexible me permitía pasar más tiempo con ella, lo que siempre consideré un privilegio. El sótano de su casa era un lugar que siempre despertaba mi curiosidad cuando era niña. Con sus paredes de piedra y el aire levemente húmedo, parecía guardar no solo objetos viejos, sino también memorias olvidadas. Sin embargo, lo que encontré ese día fue mucho más que un montón de cosas antiguas. El desorden era justo lo que imaginarías de una casa que había guardado casi un siglo de historia familiar, montones de periódicos amarillentos, cajas de fotos en blanco y negro, muebles cubiertos por sábanas. Mientras mi abuela organizaba algunas chucherías en una estantería, tropecé con algo escondido al fondo, detrás de un mueble antiguo. Era un baúl de madera oscura, pequeño, con bisagras oxidadas y un aspecto desgastado por el tiempo. Parecía fuera de lugar, como si hubiera sido olvidado a propósito. Le pregunté a mi abuela si sabía qué era, y lo único que pudo hacer fue fruncir el ceño y mover la cabeza lentamente, como si el objeto le causara un malestar inmediato. No sé, querida. Debe ser algo de tu abuelo, o antes de eso. La duda en su voz me dejó intrigada. Entonces, decidí abrirlo. Las bisagras chirriaron como si protestaran ante el movimiento, pero el baúl cedió. Dentro de él había una colección extrañamente organizada, cartas atadas con una cinta azul descolorida, una pequeña manta de lana color crema ya desgastada y un par de zapatitos de bebé blancos. El olor del tiempo parecía emanar de cada objeto, una mezcla de papel viejo y tela guardada por décadas. Mi corazón se aceleró, aquello parecía increíblemente personal, como si estuviera invadiendo la privacidad de alguien, aunque esa persona ya no estuviera cerca. Mi abuela se acercó lentamente, pero al ver lo que había en el baúl, se detuvo a pocos pasos, apretando las manos contra el pecho. No recuerdo esto, susurró, casi como si hablara consigo misma. Había un temblor en su voz que me hizo dudar un momento antes de seguir explorando. Tomé la primera carta del montón. El papel estaba amarillento y frágil, los bordes se deshacían al tacto. La caligrafía era elegante, llena de curvas, y cada letra parecía cargada de emoción. Mi querida Rosa, comenzaba la carta, no pasa un día sin que piense en ti y en nuestro pequeño ángel. Mi corazón se detuvo un instante. ¿Quién era Rosa? Mi abuela no tenía ese nombre, y nadie en la familia había mencionado a alguien así. Continué leyendo, tratando de descifrar el rompecabezas. La carta hablaba de un bebé, referido como nuestro pequeño ángel, pero con una tristeza evidente en las palabras, como si hubiera una distancia o una ausencia imposible de superar. Miré a mi abuela, esperando alguna explicación, pero ella estaba inmóvil, con la mirada perdida, como si hubiera visto un fantasma. Mi abuela parecía ajena a todo lo que ocurría a su alrededor, perdida en pensamientos que no podía descifrar. Seguí revisando el baúl, tomando otra carta, y luego otra más. Todas seguían el mismo patrón, escritas por alguien llamado Rafael para esta tal Rosa, describiendo un amor prohibido y la existencia de un bebé que, según él, nunca debió haber sido un secreto. Algunas cartas mencionaban lugares específicos, un parque donde se encontraban a escondidas, una casa de té en el centro de la ciudad, hasta un hospital donde, aparentemente, nació el bebé. Todo parecía tan detallado, pero también tan incorrecto. No había ninguna mención de Rafael o Rosa en nuestro árbol genealógico, y el nombre del bebé, que apareció en una de las últimas cartas que leí, era Pedro. Un escalofrío recorrió mi cuerpo mientras miraba a mi abuela. Ella aún no decía nada,
pero ahora podía ver las lágrimas deslizándose lentamente por su rostro. Abuela, ¿quiénes son estas personas?, pregunté, mi voz baja, como si temiera la respuesta. Ella movió la cabeza de forma casi imperceptible y dijo algo que me dejó aún más intrigada. No lo sé. Tal vez tu bisabuela. No. Esto no tiene sentido. Parecía confundida y al mismo tiempo asustada, como si su memoria estuviera jugando trucos. Tomé la pequeña manta y la llevé a mi rostro. El olor a lavanda descolorida estaba impregnado en la tela, como si alguien hubiera cuidado de ella, incluso después de todo. En el fondo del baúl, debajo de las cartas y pertenencias, había algo que parecía fuera de lugar, una foto en blanco y negro, rasgada por la mitad. Mostraba a una mujer sosteniendo a un bebé y la mitad de un hombre que había sido cuidadosamente removido de la imagen. La mujer era joven, con una sonrisa forzada, y vestía un vestido sencillo, pero sus ojos tenían una expresión que mezclaba tristeza y resignación. Sostuve la foto por un momento, tratando de encontrar algo familiar en ese rostro, pero era como mirar a una extraña. La mujer de la foto no era mi abuela, de eso estaba segura, pero había algo en sus ojos que me parecía conocido. Le pregunté a mi abuela si reconocía a alguien en la imagen, pero ella solo movió la cabeza, cada vez más perturbada. No lo sé, pero esa mujer parece mi madre, dijo, casi en un susurro. Eso me paralizó. Mi bisabuela, Catarina, era una figura misteriosa para la familia. Murió cuando mi abuela aún era una adolescente y rara vez hablaban de ella, como si fuera un tema demasiado delicado. Pero si esa era Catarina, ¿quién era el hombre borrado de la foto? ¿Y el bebé? Mi mente comenzó a girar con preguntas que no sabía cómo responder. Fue entonces cuando encontré algo que parecía fuera de lugar en el baúl, una partida de nacimiento, arrugada y descolorida, pero aún legible. El nombre del bebé era, efectivamente, Pedro, como mencionaban las cartas, pero lo que me hizo quedarme sin aliento fue el nombre de la madre. Catarina. Mi bisabuela. Miré a mi abuela, tratando de procesar todo, y vi que ella también estaba armando las piezas, con una expresión de shock que parecía crecer con cada segundo. Yo no sabía que ella tuvo otro hijo, murmuró, como si hablar en voz alta pudiera traer claridad a ese caos. Pero lo que realmente me desconcertó fue el nombre del padre. No era el nombre de mi bisabuelo. Era Rafael. El mismo Rafael de las cartas. Mi abuela se sentó en una vieja silla del sótano, claramente afectada. Era como si las palabras de las cartas hubieran traído fantasmas del pasado que ella no sabía que existían. Nunca escuché nada sobre esto. Mi madre nunca mencionó a un Rafael o a un Pedro, dijo, mientras frotaba sus manos temblorosas sobre el delantal. Yo también trataba de procesar todo. ¿Cómo podía una historia tan impactante haber permanecido oculta tanto tiempo? Decidí investigar más a fondo en el baúl. Entre las cartas y pertenencias, encontré un pequeño diario con la tapa de cuero agrietada. No tenía nombre, pero al abrirlo, la caligrafía era la misma que la de las cartas de Rosa. Las primeras páginas estaban llenas de anotaciones sobre el bebé, el primer llanto, los primeros pasos, pequeños detalles que demostraban un amor genuino. Pero luego, la narrativa cambiaba. Las anotaciones se volvían más espaciadas, más sombrías, hasta que, en las últimas páginas, solo había una frase repetida: nunca debí haber confiado en él. Ese él solo podía ser Rafael, el hombre de las cartas, pero ¿qué exactamente había hecho? Mi mente se llenó de posibles escenarios. Mi abuela estaba claramente devastada, así que dudé antes de compartir lo que había leído en el diario. En lugar de eso, le pregunté lo poco que sabía sobre la juventud de Catarina. Ella era reservada, ¿sabes? Siempre hacía todo lo posible por parecer fuerte, pero había algo que nunca contaba. Ahora lo entiendo. Tal vez era eso. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, como si quisiera disculparse por no tener respuestas. El sótano, que antes solo era un lugar polvoriento, ahora parecía pesado, cargado con una historia que nadie había pedido descubrir. Pero la verdad ya estaba frente a nosotros. Teníamos que decidir qué hacer con ella.
Respiré profundamente y decidí que no podía dejar aquello sin resolver. Tomé el diario y las cartas, decidida a descubrir la verdad, aunque mi abuela pareciera dudar. Después de muchas investigaciones y algunas conversaciones tensas con parientes mayores, encontré una respuesta que me dejó sin palabras. Pedro, el bebé mencionado en las cartas, había sido enviado a un orfanato en secreto. Catarina, presionada por la sociedad y la familia, se vio obligada a entregar al bebé después de una supuesta traición de Rafael. Él desapareció poco después, dejando a Catarina sola con el peso de la decisión. Nadie jamás mencionó esto, tal vez por vergüenza, tal vez por culpa. Mi abuela, después de mucha insistencia, recordó una historia que parecía insignificante en su momento, una mujer que solía aparecer llorando en casa durante la juventud de Catarina. Pensaba que solo era una amiga de ella, dijo mi abuela, visiblemente afectada. Decidimos investigar el orfanato al que Pedro fue llevado, pero la institución ya no existía y cualquier registro se había perdido con el tiempo. Era como si el bebé hubiera sido borrado de la historia, pero no de las memorias guardadas en ese baúl. Después de aquel día, guardé todo con cuidado y decidí mantener el baúl con mi abuela. Ella aún lo mira de vez en cuando, tal vez tratando de encontrar algo que aún tenga sentido. En cuanto a mí, ya no paso por el sótano sin sentir un escalofrío. No sé si fue el peso de los secretos o la sensación de que ese baúl nunca debió haber sido abierto. Solo sé que algunas historias, incluso cuando son descubiertas, siguen envueltas en misterio. Siempre me ha apasionado contar historias. Desde pequeña, mi diversión era tomar una cámara vieja de mi papá y grabar películas con mis amigos. Cuando crecí, decidí convertir ese pasatiempo en algo más serio, quería ser youtuber. En ese entonces, tenía 19 años, vivía con mi mamá en un barrio tranquilo y estudiaba periodismo. Decidí que mi canal sería algo personal, mostrando un poco de mi rutina, los lugares que frecuentaba y las curiosidades de mi día a día. No era nada grandioso, solo algo que realmente me gustaba hacer. Así fue como, una tarde soleada de mayo, salí a grabar mi primer video haciendo un tour por el barrio. El video era simple. Mostré el pequeño mercado de la esquina, el parque donde solía correr por las mañanas, la panadería con el pan de queso más increíble que haya probado. Incluso grabé un poco de la plaza donde, a veces, me sentaba a leer. Traté de hacerlo todo lo más natural y relajado posible. Edité el video ese mismo día, corté algunas partes donde mi voz sonaba rara, añadí una música animada de fondo y lo subí al canal. El título era algo tonto, algo como un tour por mi rinconcito favorito. No pensé que eso fuera a atraer mucha atención, tal vez solo algunos amigos de la universidad. Pero internet es algo extraño, ¿no? Algunas personas empezaron a comentar, elogiando la edición o diciendo que mi barrio se veía acogedor. Me emocioné. No esperaba que fuera el comienzo de algo tan perturbador. La primera semana después del video, todo parecía tranquilo. Los comentarios eran inocentes y la mayoría eran de desconocidos que elogiaban el estilo de la edición o decían que les gustaría visitar lugares parecidos. Pensé que iba por buen camino y hasta comencé a planear otros videos. Pero entonces, apareció un mensaje anónimo. Era un DM en mi Instagram, que hasta ese momento estaba público, porque quería conectar más personas con mi canal. El mensaje decía, la plaza realmente parece tranquila. Apostaría a que te gusta sentarte en ese banco de madera en la esquina, ¿verdad? La forma en que la persona describió el lugar, con ese detalle específico, me dejó incómoda. Traté de ignorarlo, pensando que solo era alguien tratando de ser amigable. 2 días después, llegó otro mensaje, esta vez aún más raro. El mercadito tiene buenas promociones los viernes, ¿no? Vi que saliste de allí con una bolsa llena ayer. Yo realmente había ido al mercado el día anterior y solo me di cuenta de la gravedad de eso cuando volví a leer el mensaje. ¿Cómo sabía esa persona eso? Empecé a sentirme observada, como si alguien me estuviera siguiendo sin que me diera cuenta. Decidí revisar mi video, tratando de recordar si había grabado algo que pudiera revelar más sobre mi rutina.
Y fue entonces que me di cuenta de cuántos detalles había ahí, la placa del mercadito, la fachada de mi casa en el fondo de un cuadro, e incluso mi reflejo en la ventana, sosteniendo la cámara. Después de ese descubrimiento, caí en paranoia. Borré el video, pero parecía que ya era demasiado tarde. Los mensajes siguieron llegando. Algunos eran sutiles, casi inofensivos, como alguien comentando sobre el clima en el barrio o hablando de la floristería de la esquina, lugares que realmente solía frecuentar. Otros eran más directos, como, la blusa roja de ayer te quedaba bien. ¿Siempre vas al parque con ella? Eso fue lo que me hizo explotar. Miré la silla en mi cuarto, donde estaba tirada la blusa. Ya no podía ignorarlo. Fui hasta la ventana, cerré las cortinas y me senté en la cama, tratando de procesar todo. ¿Quién estaba haciendo esto? ¿Y cómo sabía tanto sobre mí? Se lo conté a mi mamá, pero me dijo que estaba exagerando, que probablemente era solo algún troll de internet. Pero no parecía eso. Los mensajes seguían llegando, y la persona sabía detalles que nadie podría adivinar. Comencé a darme cuenta de que algunos lugares que había visitado recientemente aparecían en los mensajes antes de que yo los mencionara. Incluso los horarios coincidían. Estaba segura de que me estaban siguiendo. Y la sensación de ser observada todo el tiempo empezó a afectarme. Cada vez que salía de casa, sentía como si miles de ojos estuvieran pegados a mí. La semana siguiente decidí probar algo. Fui al centro comercial del otro lado de la ciudad, un lugar que nunca había mostrado en mis videos y donde rara vez iba. Quería ver si los mensajes seguirían llegando o si todo era producto de mi imaginación. Pasé horas allí, caminando sin rumbo, mirando escaparates y tratando de parecer lo más casual posible. Cuando regresé a casa, casi me convencí de que estaba paranoica. Hasta que, esa noche, recibí otro mensaje: el vestido azul que probaste era bonito, pero pensé que el rojo te quedaba mejor. Mi visión se nubló. No le había contado a nadie sobre mi visita al centro comercial, y las dos prendas que probé ni siquiera estaban expuestas en la vitrina. Mi corazón se aceleró. Eso significaba que quienquiera que fuera, estaba allí, observándome de cerca. Completamente aterrada, comencé a revisar mi presencia en línea. Mi Instagram tenía decenas de fotos geolocalizadas en el barrio, muchas mostrando lugares exactos que frecuentaba. Mi cuenta de TikTok tenía videos que marcaban horarios específicos de mis salidas de casa. Incluso mis historias en Instagram, que desaparecían en 24 horas, estaban llenas de información que cualquier persona podría usar para rastrearme. Me sentí más vulnerable que nunca. Borré todo lo que pude y puse todas mis cuentas en privado. Pero aún así, la sensación de estar siendo observada no desapareció. Me obsesioné en descubrir quién estaba detrás de los mensajes, pero la verdad es que parecía imposible. Después de semanas viviendo en ese estado constante de alerta, decidí instalar cámaras alrededor de mi casa. Necesitaba saber si realmente me estaban siguiendo o si todo esto era algún tipo de persecución virtual. En la primera noche, me quedé en silencio en mi cuarto, con las luces apagadas, observando la transmisión en vivo desde mi celular. Durante horas, no pasó nada, hasta que, cerca de las 2 de la madrugada, vi algo que me congeló la sangre. Una sombra pasó rápidamente por el portón. Repetí las imágenes varias veces, y lo único que pude identificar fue el contorno de alguien usando un abrigo oscuro con capucha. No se veía el rostro, pero el simple hecho de saber que había alguien ahí me hizo entrar en pánico. Al día siguiente, recibí otro mensaje: te estás protegiendo bien. Me gustan las cámaras. Pero, ¿crees que eso me va a detener? Era como si la persona se estuviera riendo de mí, burlándose de mi miedo. Desde ese momento, no salí más de casa. Mi mamá comenzó a pensar que me estaba obsesionando, pero ¿cómo explicarle a alguien que no estaba viviendo eso? Con cada mensaje, sentía como si un pedazo de mi cordura se arrancara. No era solo miedo, era la sensación de estar completamente expuesta, vulnerable, sin control sobre la situación. Después de ese último mensaje, decidí que no podía seguir enfrentando esto sola. Fui a la comisaría y conté todo, desde los mensajes hasta lo que vi en las cámaras.
El policía que me atendió parecía escéptico al principio, pero cuando mostré las capturas de pantalla y los videos, se puso más serio. Prometieron investigar, pero también me advirtieron que, sin pruebas concretas de amenaza o identificación del remitente, sería difícil encontrar al culpable. Salí de allí frustrada, pero al menos había hecho algo. Esa noche, mientras intentaba dormir, recibí otro mensaje: ¿la comisaría? Eso fue grosero. Solo me estaba divirtiendo. Fue la gota que colmó el vaso. Apagué el celular y lo metí al fondo de un cajón. Al día siguiente, cambié mi número y desactivé todas mis cuentas en línea. Pasé semanas fuera de internet, evitando incluso abrir un navegador. Gradualmente, los mensajes cesaron y comencé a reconstruir mi rutina con mucha cautela. No sé quién estaba detrás de todo eso. A veces me pregunto si fue solo un desconocido cualquiera o alguien que conocía. Lo que sé es que eso cambió la forma en que veo la exposición en internet. Mi canal, que era un sueño, se convirtió en una pesadilla. Y, por más que tenga ganas de volver a crear, el miedo sigue ahí, recordándome lo vulnerable que fui sin darme cuenta. Me mudé al departamento al final de un verano particularmente caótico. Acababa de terminar una relación de 5 años y necesitaba un lugar para comenzar de nuevo, algo pequeño y mío. El departamento estaba en el último piso de un edificio antiguo en el centro de la ciudad, con ese encanto rústico que me cautivó al instante. Las ventanas eran enormes, la luz natural invadía la sala durante el día y el alquiler era casi demasiado bueno para ser verdad. En el primer mes, todo parecía perfecto. Trabajaba como freelance, así que pasaba mucho tiempo en casa, pero había una tranquilidad allí que me hacía sentir que había tomado la decisión correcta. Fue en la tercera semana cuando comencé a notar pequeños detalles fuera de lugar. Primero, cosas que pensaba que había guardado simplemente desaparecían. La llave de repuesto fue la primera, estaba segura de que la había dejado en el cajón de la cocina, pero un día, ¡paf!, desapareció. Después fueron mis calcetines, los guardaba en el cajón y al día siguiente, 1 o 2 faltaban. Pensé que era distracción mía. ¿Quién no se pierde en la rutina, verdad? Pero lo que realmente me incomodó fue una noche en que escuché pasos ligeros arriba de mi cuarto. No había nada encima, solo el desván, que según el administrador, estaba cerrado y nunca se usaba. A la mañana siguiente, decidí preguntarle al administrador sobre el desván. Era un hombre delgado, con el rostro hundido, siempre con sombrero y una voz arrastrada. Cuando mencioné los pasos, me miró como si estuviera loca. Nadie tiene acceso al desván, señorita. Está cerrado desde hace años. Incluso perdí la llave original, dijo, riendo de una manera inquietante. Eso debería tranquilizarme, pero no fue así. Esa noche, mientras me revolvía en la cama, estuve segura de que los escuché otra vez. Eran pasos cortos, arrastrados, como si alguien intentara ser discreto, pero el piso antiguo lo delataba. Me quedé paralizada, con el corazón acelerado, tratándome de convencer de que solo era la estructura vieja del edificio crujendo. Sin embargo, los días siguientes fueron una pesadilla creciente. Las cosas seguían desapareciendo, paquetes de comida, una blusa que adoraba, incluso mi perfume favorito. Una mañana, encontré el jarrón de flores de la sala volteado, con la tierra esparcida por el suelo. Empezaba a dudar de mi propia cordura. ¿Acaso lo estaba haciendo yo, medio sonámbula, sin recordarlo? Pero lo que realmente me descolocó fue un detalle casi imperceptible: la cerradura de la puerta del desván tenía marcas de arañazos, como si alguien hubiera forzado la entrada. Después de ver los arañazos en la cerradura, comencé a cerrar todas las puertas y ventanas antes de dormir. Aún así, no podía sentirme segura. La sensación de estar siendo observada era constante, como si unos ojos invisibles me siguieran en cada rincón del departamento. Una noche, mientras trabajaba en la computadora, noté algo aún más perturbador: mi frasco de azúcar estaba sobre la encimera de la cocina. Nunca lo dejaba ahí, pero estaba segura de que no lo había tocado en días. Fui a revisar las cámaras de mi celular, que había instalado como precaución en la sala, pero no encontré nada extraño.
Al menos no a simple vista. Fue solo cuando avancé cuadro por cuadro que me di cuenta, alguien había pasado por la sala, demasiado rápido para ser capturado en tiempo real. En ese momento, la figura era indistinta, pero no podía ser un reflejo ni una sombra, definitivamente era una persona. Corrí al cuarto, cerré la puerta con llave y pasé el resto de la noche con una palanca que había encontrado en el armario del pasillo. Dormir era imposible. A la mañana siguiente, sin perder tiempo, llamé a la policía. Cuando los agentes llegaron, fueron directo al desván, usando herramientas para forzar la cerradura oxidada. Subieron mientras yo esperaba en la entrada del edificio, cada minuto más tensa. Después de algunos minutos, uno de ellos volvió, con el rostro serio y un cuaderno de tapa negra en las manos. No encontramos a nadie allí arriba, me dijo. Pero tienes que ver esto. El cuaderno parecía antiguo, con páginas amarillentas y varias anotaciones desordenadas. Lo abrí con manos temblorosas y fui pasando por los garabatos. No era solo una agenda cualquiera, era un diario. Algunas páginas estaban llenas de dibujos extraños, ojos enormes, paredes de una habitación, lo que parecía ser mi mesa de trabajo. En otras, había frases escritas repetidamente, como ella no sabe y tan cerca. Vi mi nombre garabateado en la última página, junto con detalles espantosamente precisos de mi día a día. La policía recomendó que cambiara la cerradura del departamento y que instalara más cámaras, pero la sensación de invasión ya estaba clavada en mí como una daga. Después de eso, mi rutina se convirtió en una pesadilla. Todas las noches sentía que había algo, o alguien, cerca. Lo más aterrador es que, incluso con las nuevas cerraduras y cámaras, las cosas seguían desapareciendo. Un día, volví del mercado y me di cuenta de que la ventana del cuarto estaba ligeramente abierta. No había forma de que eso hubiera sucedido por accidente. Con una mezcla de desesperación y rabia, decidí hacer un último intento por entender qué estaba pasando. Esa noche, me escondí en la sala, con todas las luces apagadas, esperando, sosteniendo la palanca con tanta fuerza que mis manos se adormecieron. A las 3 de la mañana, escuché el sonido que me había estado atormentando durante semanas, pasos arrastrados en el techo, justo encima de mí. Mi corazón parecía querer salir de mi pecho, pero me quedé inmóvil, tratando de respirar lo más silenciosamente posible. Luego, escuché un clic suave proveniente de la puerta del desván. El silencio fue interrumpido por un chirrido. Alguien estaba bajando. Mi cuerpo parecía paralizado, como si mi instinto de supervivencia me estuviera pidiendo no hacer nada. Vi la sombra formarse en el pasillo, una figura alta, delgada, moviéndose con una calma casi sobrenatural. Sujeté la palanca con más fuerza y, en un impulso puro, grité con toda la fuerza que tenía: ¿quién está ahí? La figura se detuvo, como si la hubieran pillado por sorpresa. Durante algunos segundos, el silencio llenó el departamento, hasta que la persona dio un paso atrás lentamente y desapareció en la oscuridad del pasillo. Cuando me armé de valor para encender las luces y correr detrás, lo único que encontré fue la puerta del desván abierta y un extraño olor a sudor y suciedad en el aire. La persona había huido, pero la sensación de estar siendo observada aún no se había ido. A la mañana siguiente, llamé al administrador nuevamente e insistí en que investigáramos el desván juntos, con la luz del día y la ayuda de un cerrajero. Subimos y, en cuanto se abrió la puerta, el fuerte olor a moho y suciedad invadió el aire. El lugar estaba en caos. Había un colchón viejo en la esquina, cubierto con una sábana sucia, latas de comida esparcidas y una mochila abierta con ropa rasgada. Pero lo que más me impactó fue el mural improvisado en la pared, fotos mías, tomadas desde ángulos imposibles. Algunas claramente habían sido hechas desde dentro del departamento. Una de ellas me mostraba durmiendo en el sofá, completamente ajena a la presencia de quien quiera que fuera. La policía fue llamada nuevamente y, esta vez, tomaron la situación con más seriedad. Investigaron los alrededores y descubrieron que el hombre, un vagabundo conocido en la zona, había estado usando el desván como refugio durante meses. Tenía un acceso improvisado por la parte trasera del edificio que nadie sabía que existía. Nunca llegué a entender por qué hacía lo que hacía ni qué quería realmente. Poco después,
Me mudé a otro departamento y nunca volví a saber de él. Aún así, a veces tengo la sensación de que alguien me observa, como si algún vestigio de esa experiencia todavía estuviera conmigo. Sé que parece cosa de mi cabeza, pero hasta hoy, cuando escucho un crujido o noto algo fuera de lugar, tal vez nunca me sienta completamente segura de nuevo.